Si va a sufrir toda su vida atrapada en ese cuerpo, quizás sería más misericordioso dejarla ir. Dios intentaba darle una sobredosis a nuestra hija. Aquel grito, desgarrado y confesional, resonó en la mente de Emilio Rivas con la claridad de un cristal que se rompe, incluso 2 años después de que su esposa Margarita se quitara la vida. El recuerdo de esa noche, de la desesperación en los ojos de Margarita mientras sostenía el frasco de pastillas junto a la cama de su hija, era la razón por la que Emilio se había sumergido en un trabajo obsesivo, huyendo de la culpa paralizante que lo consumía por no haberse dado cuenta antes del abismo en el que había caído su esposa. En su lujosa mansión de las Lomas, rodeada de jardines perfectos y ventanales inmensos que reflejaban la luz nocturna como una joya, se gestaba un drama silencioso y crónico que ninguna cantidad de riqueza o atención médica especializada parecía poder aplacar. El incesante y agudo llanto de su hija, de 7 años, Daniela, con parálisis cerebral, atravesaba los muros de lujo cada noche durante horas. Un lamento tan punzante y persistente que había hecho huir a 5 niñeras en solo 4 meses. «Señor Rivas, lo siento, no puedo más», había exclamado la última niñera con las manos temblándole sobre las barandillas de mármol. La niña llora 3 horas exactas cada noche y nada la calma. Usted y los médicos creen que es el dolor crónico de su parálisis cerebral, pero yo le digo que es diferente. Sus ojos gritan terror, no dolor. Anoche escuché pasos pesados en el pasillo, pero no había nadie y la puerta del sótano, que usted jura estar cerrada con 3 candados, estaba entreabierta. Hay algo aquí que no está bien, señor. Esa niña sufre del alma, no solo del cuerpo, y algo o alguien aquí sabe por qué. Sus palabras, cargadas de miedo y certeza instintiva, habían golpeado a Emilio con un escalofrío helado, confirmando un presentimiento que se negaba a admitir. El constructor, millonario, acostumbrado a manejar cientos de empleados y proyectos de alto riesgo, se sentía impotente ante el miedo de su propia hija y la puerta de un sótano que, desde la muerte de Margarita, se había convertido en el mausoleo de su culpa y de los oscuros secretos de su matrimonio. Necesitaba desesperadamente a alguien que no huyera, alguien que se atreviera a mirar el terror de Daniela a los ojos y encontrara una respuesta que la ciencia y el dinero no habían podido dar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Al día siguiente, entre el tráfico denso y el olor a smog de Reforma, caminaba con paso nervioso Alicia Soto, una mujer de 38 años, con la piel curtida por el sol y la preocupación, aferrándose a su medalla de la Virgen de Guadalupe. Venía de la humilde colonia de Tepito, cargando el peso de 2 meses de renta atrasada y la mirada hambrienta de sus 3 hijos pequeños grabada. En su memoria, una necesidad económica que era más fuerte que cualquier vergüenza o temor. La opulencia de la mansión de Emilio Rivas la dejó sin aliento, un mundo de mármol y cantera que chocaba violentamente con su vestido barato y sus zapatos gastados, pero su determinación era inquebrantable. Emilio la recibió en su despacho, un santuario de madera oscura y libros antiguos, y fue directo al punto. Su hija, Daniela, con parálisis cerebral severa, requería cuidados constantes y, más importante, atormentaba a todos con su llanto nocturno, una prueba de resistencia que nadie había superado. La respuesta de Alicia lo tomó por sorpresa, una estocada simple pero brutal que ningún médico o niñera se había atrevido a lanzar. ¿Y usted, señor Rivas, está aquí cuando su hija llora o pasa esas 3 horas sola? La pregunta hizo que el empresario se estremeciera, desenmascarando su negligencia emocional con una sencillez desarmadora, exponiendo su obsesión por el trabajo como la
muralla que había levantado entre él y su hija. Alicia, sin inmutarse por el poder que emanaba de él, continuó con una calma tajante. Sus empleados pueden buscar otro trabajo, señor, pero su hija solo tiene un padre. Ella depende más de usted que esos 500 proyectos que maneja. Las palabras, aunque sin regaño o malicia, resonaron en el corazón endurecido de Emilio con más fuerza que cualquier sermón elaborado, obligándolo a confrontar el vacío de su paternidad. Alicia aceptó el puesto, pero impuso una condición que nadie le había impuesto al millonario. Emilio pasaría 1 hora cada noche con Daniela, sin teléfono, sin trabajo, solo ellos dos, 1 hora de conexión innegociable. La mujer de Tepito, con su simple honestidad y su urgencia maternal, acababa de abrir una grieta en el muro emocional de la mansión Rivas, un trato que Emilio aceptó con un respeto que no había sentido por sí mismo en años. El cuarto de Daniela, en el segundo piso de la casa, era un exceso de lujo que rozaba lo inquietante. Muebles franceses, un dosel rosa sobre la cama y docenas de muñecas de porcelana con ojos fijos y perturbadores, todas mirando hacia la niña en la silla de ruedas junto a la ventana. Alicia sintió un cambio en el aire al entrar, una atmósfera de rigidez y tristeza que iba más allá de la discapacidad visible de Daniela, cuyo cuerpo estaba rígido y sus manos contraídas, a pesar de su rostro angelical y sus enormes ojos verdes. Cuando Alicia se arrodilló, presentándose como su amiga y tomando la mano fría de la niña, notó algo extraordinario que los neurólogos habían pasado por alto o ignorado. La mirada de Daniela no era perdida ni vacía, sino alerta, intensamente inteligente, desesperada por comunicar algo que su cuerpo silenciado no podía expresar. En ese momento, una lágrima se deslizó por la mejilla de la niña, una lágrima que Emilio, observando desde la puerta antes de huir a una junta, interpretó no como tristeza, sino como alivio o gratitud, como si por fin alguien la hubiera visto de verdad. Durante el día, Alicia observó cada detalle de la rutina de Daniela, desde la administración de medicamentos, que hacía cantándole canciones de cuna, hasta la visita de la fisioterapeuta. Notó una reacción sutil, pero reveladora cuando se mencionó que la terapeuta Mónica no vendría el jueves. Los ojos de Daniela se iluminaron con una conciencia y una liberación fugaces que confirmaron la sospecha de Alicia. Esta niña entendía absolutamente todo lo que sucedía a su alrededor. Al atardecer, mientras preparaba la cena especial de la niña, Alicia le hablaba con total naturalidad sobre sus propios hijos, sobre su lucha en Tepito y su promesa de cuidarla como a su propia sangre, un acto de conexión genuina que llenó los ojos de Daniela de lágrimas de gratitud y alivio, reforzando el vínculo de confianza. A las 8:30, Emilio apareció, cumpliendo su promesa, sin saco ni corbata, pero incómodo y sin saber cómo interactuar con su propia hija, lo que llevó a Alicia a darle una simple instrucción: léale un cuento, solo inténtelo. El silencio en el cuarto, tras la salida de Alicia, se volvió pesado e incómodo, obligando a Emilio a confrontar el dolor de la ausencia de su esposa, Margarita, quien solía ser el puente entre él y su hija. Sin embargo, el esfuerzo de Daniela por comunicarse, un sonido gutural desesperado, sacudió a Emilio y lo impulsó a intentar descifrar el movimiento de los ojos de su hija, que señalaban el estante de libros y luego el armario, un intento frustrado de indicar algo que el padre, cegado por su culpa y su falta de práctica, no lograba comprender. Superando su incomodidad, Emilio tomó un libro y comenzó a leer en voz insegura un cuento folclórico mexicano sobre La Llorona, y por primera vez en meses las palabras fluyeron con naturalidad, creando una conexión real y tierna entre padre e hija. Cuando Alicia regresó,
Notó la suavidad y el brillo en los ojos de Daniela, una sonrisa en los ojos que era el primer signo de alegría genuina que Emilio le había visto en mucho tiempo, lo que lo llevó a prometerle a su hija que leería otro cuento la noche siguiente. Pero la tregua duró poco. A las 9 en punto, la hora exacta que la niñera anterior había señalado como el inicio del tormento, Daniela abrió la boca y comenzó a llorar. No era un llanto de niño o de dolor habitual, sino un sonido agudo, penetrante, un grito de agonía que helaba la sangre y que, a pesar de los esfuerzos de Alicia por calmarla y revisarla, persistió desgarradoramente. Fue entonces, en medio del horror, que Alicia escuchó de nuevo los pasos, pesados, lentos y deliberados, que se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto. El llanto de Daniela se convirtió en un grito absoluto de terror, sus ojos abiertos y fijos en la puerta con un pánico puro que le dio a Alicia la certeza inequívoca. Daniela no lloraba de dolor, sino de miedo, y lo que la aterrorizaba estaba al otro lado de esa puerta, con su corazón latiendo sin control, y a pesar de los intentos desesperados de Daniela por gritarle que no fuera, Alicia puso a la niña en la cama y con una valentía nacida del instinto protector, abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado por lámparas Art Deco que reflejaban los muros de seda, las fotografías familiares y la alfombra persa, sin rastro de nadie. Sin embargo, Alicia sentía el calor de una presencia reciente, una huella energética que la hizo gritar en el silencio de la casa. «¿Quién anda ahí? ¡Muéstrese!». El único signo de que algo había estado allí era la puerta del sótano, al final del pasillo, que estaba entreabierta, a pesar de que Emilio había asegurado que permanecía cerrada con llave, lo que le provocó un profundo escalofrío. El llanto incesante de Daniela la obligó a retroceder, a cerrar la puerta del cuarto y a empujar una silla contra ella como barricada, antes de acostarse junto a la niña y susurrarle una promesa solemne, jurada por sus propios hijos, de que nadie le haría daño mientras ella estuviera allí. El llanto de la niña disminuyó lentamente y finalmente se durmió cerca de las 11 de la noche. Alicia, sin embargo, permaneció despierta, vigilando el cuarto y notando detalles perturbadores bajo la luz tenue. Descubrió que todas las muñecas de porcelana, con sus ojos inquietantes, habían sido colocadas mirando directamente a la cama de Daniela, una observación que la llevó a preguntarse quién las habría puesto así. Luego encontró una carpeta con dibujos hechos con un sistema asistido para personas con discapacidad motriz, dibujos que no eran simples garabatos sin sentido, sino perturbadoras representaciones. Figuras que mostraban a una persona grande con trazos rojos de ira junto a una pequeña en el suelo, rodeada de líneas negras, y un dibujo más oscuro de una escalera descendente hacia una oscuridad tan densa que había roto el papel, una clara alusión al sótano y al terror que allí se escondía. Al amanecer, Daniela despertó más tranquila, cooperando más con Alicia, con sus músculos menos tensos, una señal de confianza que afianzó la promesa de la niñera. «Tú confías en mí, ¿verdad? Y yo voy a descubrir qué te asusta. Te lo prometo». A las 10 de la mañana, Emilio apareció con profundas ojeras, una barba de 2 días y la camisa arrugada, un hombre que tampoco había dormido, enfrentado por la tenacidad de Alicia. «Fue difícil, pero lo superamos», le dijo Alicia, antes de asestar la pregunta que cayó como una piedra en el ambiente. «Don Emilio, ¿qué hay en el sótano?». La pregunta hizo que el constructor palideciera dramáticamente, insistiendo en que el sótano estaba cerrado y que nadie bajaba allí. Alicia no cedió, confrontándolo con la verdad innegable. «Cada noche su hija se aterroriza cuando escuchamos pasos. Cada noche la puerta del sótano aparece abierta».
Algo está pasando y usted lo sabe. Emilio finalmente cedió, dándole la espalda y confesando que la versión oficial sobre la muerte de su esposa Margarita en un accidente automovilístico era una mentira piadosa. La verdad era más oscura y compleja. Margarita había sufrido una depresión severa y una culpa obsesiva después del accidente que dejó a Daniela con su discapacidad. Una culpa que no pudo mitigar ni siquiera cuando los médicos le aseguraron que la parálisis cerebral era congénita. En sus últimos meses, Margarita se había vuelto obsesiva, pasando horas en el sótano, supuestamente investigando tratamientos alternativos. Una actividad a la que Emilio, absorto en su trabajo, no le había prestado atención. La verdad se desveló con un escalofriante recuerdo. Una noche, a las 3 de la madrugada, Emilio la había encontrado en el cuarto de Daniela, junto a la cama, con un frasco de pastillas en la mano, murmurando que sería más misericordioso dejarla ir, intentando darle una sobredosis a su propia hija. Emilio la había detenido a tiempo, la había internado y 2 semanas después, Margarita se había ahorcado con las sábanas, dejando una nota donde se llamaba a sí misma un monstruo. Desde entonces cerré el sótano con 3 candados, concluyó Emilio, confesando que no había podido mirar a Daniela sin recordar esa noche, temiendo el odio de su hija. Sin embargo, los ojos de Daniela, llenos de lágrimas de alivio, no de miedo, confirmaron la verdad, lo que llevó a Alicia a la conclusión lógica y aterradora. Si Margarita estaba muerta, ¿quién seguía bajando al sótano cada noche? El silencio entre Emilio y Alicia se rompió cuando el constructor también tuvo que admitir que había escuchado los pasos y visto la puerta abierta, pero se había convencido de que eran solo imaginaciones fruto del estrés y la culpa. «Vamos a averiguarlo, ahora los 3 juntos», declaró Alicia con firmeza, dándole a Emilio un sentido de propósito y dirección que había perdido desde la muerte de Margarita, asegurando que Daniela no pasaría otra noche aterrorizada. El millonario sintió un miedo más primario del que había experimentado jamás. Un terror al abrir la puerta que había estado cerrada por 2 años. Una puerta que guardaba secretos que tenían el poder de destruir o sanar a su familia, sin saber cuál de los dos los esperaba en la oscuridad. Con una linterna grande y la pequeña Daniela temblando violentamente en brazos de su padre, bajaron hasta el pasillo del primer piso, donde la puerta del sótano, de madera gruesa y oscura, los esperaba con sus 3 candados enormes. «Siempre los dejo cerrados». «Siempre», dijo Emilio con voz temblorosa, pero los 3 candados estaban colgando de sus argollas, abiertos, confirmando la intrusión nocturna. Emilio abrió la puerta, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad absoluta, un lugar donde el aire olía a humedad y a algo más, algo claramente químico. Alicia se negó a dejarlos solos y bajaron juntos, con Emilio a la cabeza y Alicia detrás, sosteniendo a Daniela. El sótano era grande, de paredes de piedra antigua, pero lo que vieron en su interior no era solo un almacén de recuerdos, sino un laboratorio improvisado. Mesas cubiertas de frascos, jeringas y medicamentos no convencionales, etiquetas escritas a mano y cientos de fotografías de Daniela pegadas en las paredes. Junto con documentos, llenaron el espacio con una verdad macabra. Con manos temblorosas, Alicia se acercó a leer las notas de Margarita, fechas, dosis y observaciones aterradoras. Las entradas revelaban que Margarita no estaba investigando tratamientos alternativos, sino drogando sistemáticamente a su hija. Sedante sin nombre, Daniela quedó dormida 8 horas, relajante muscular, duplicar dosis, movimientos reducidos 90%, bloqueador neuromuscular experimental. Resultado, parálisis casi total. Alicia sintió que el mundo se le venía encima al comprender el horror. Margarita había administrado sedantes fuertes a Daniela desde los 5 años, aumentando gradualmente las dosis y añadiendo relajantes y el letal bloqueador neuromuscular.
El propósito de Margarita, leído en sus propias notas, era una visión distorsionada de la piedad. Creía que si Daniela no podía moverse, no sufriría intentándolo. Creía que estaba siendo misericordiosa, leyó Alicia, sintiendo la complejidad de la locura materna. Las notas finales eran más perturbadoras aún, describiendo cómo Daniela luchaba contra los medicamentos, cómo sus ojos mostraban una conciencia que, según Margarita, debía ser eliminada, lo que la había llevado a buscar drogas más fuertes, más paralizantes. Quería convertirla en un vegetal, susurró Emilio, horrorizado, dándose cuenta de que el amor distorsionado de Margarita buscaba anular la mente de su hija para liberarla de la prisión de la conciencia. La última nota, escrita 2 días antes del intento de sobredosis, mencionaba a un doctor Salazar del hospital clandestino en Ecatepec, que le había proporcionado un compuesto final, prometiendo parálisis completa y permanente, bloqueo total de funciones cognitivas superiores. Mirando a Daniela, con lágrimas corriendo por su rostro, Alicia comprendió la trágica verdad. La discapacidad original de la niña era leve, solo espasticidad mínima. Pero Margarita la había envenenado durante 2 años con drogas experimentales, paralizándola y silenciándola. El error de Margarita fue que Daniela seguía completamente consciente, atrapada, sintiendo y entendiendo todo, sin poder gritar o pedir ayuda, lo que explicaba su terror nocturno. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Mientras el horror se apoderaba de ellos, Alicia notó un detalle crucial y escalofriante sobre la mesa del laboratorio. Un frasco con una etiqueta recién escrita, de letra diferente a la de Margarita, que indicaba dosis de mantenimiento, Daniela Rivas, continuar protocolo, y cuya fecha era de la semana anterior. La implicación era innegable. Alguien más sabe de esto. Alguien está continuando lo que Margarita comenzó. Emilio se levantó de golpe, la verdad golpeándolo con la fuerza de un rayo. Eso explicaba las niñeras que huían, los pasos nocturnos y la puerta abierta. Alguien con una llave seguía bajando al sótano para drogar a su hija. En ese instante, la escalofriante confirmación de su temor se materializó. Escucharon pasos pesados y deliberados bajando por la escalera del sótano. Emilio se interpuso frente a Alicia y Daniela mientras una figura emergía de la oscuridad. Bajo la luz de la linterna, la figura se reveló como la fisioterapeuta de Daniela, Mónica, quien los observó con una voz helada y sin sorpresa. Sabía que tarde o temprano bajarían. Mónica confesó haber sido contratada y pagada por Margarita hacía 3 años, no solo para la terapia, sino para conseguir y administrar las drogas durante las sesiones. Argumentó la misma filosofía distorsionada de Margarita, creyendo que era más piadoso dejar dormir a Daniela para liberarla de su dolor existencial, incluso después de la muerte de Margarita. Alicia sintió rabia pura ante la tortura disfrazada de bien intencionada, declarando que Daniela estaba mentalmente sana y que Mónica la había convertido en prisionera de su propio cuerpo. El enfrentamiento se volvió físico cuando Mónica sacó una jeringa, obligando a Emilio a lanzarse sobre ella para forcejear, mientras Alicia corría con Daniela escaleras arriba, gritando por ayuda. Las empleadas domésticas, alertadas por los gritos, llamaron a la policía. Cuando la patrulla llegó, encontraron a Emilio sujetando a Mónica en el sótano, que ahora era una escena de crimen repleta de evidencia de años de envenenamiento. Las notas, los frascos de medicamentos ilegales y la confesión accidental de Mónica. 3 meses después, Daniela se encontraba en el ala de rehabilitación de un hospital de prestigio. Los toxicólogos trabajaron intensamente para eliminar los potentes medicamentos de su sistema,
y lentamente su cuerpo comenzó a responder de una manera que asombró a los neurólogos. El doctor Ramírez confirmó la terrible verdad. Su parálisis original era mínima, quizás un 20% de espasticidad, mientras que el 80% restante había sido inducido químicamente. Con paciencia y terapia intensiva, existía la posibilidad de que Daniela recuperara una función significativa. Alicia permaneció al lado de Daniela cada día, mientras Emilio redujo su trabajo a la mitad, dedicando las mañanas enteras a su hija, una dedicación que dio frutos. Papá fue la primera palabra de Daniela después de 2 meses de terapia intensiva. Emilio lloró, abrazándola y prometiendo que nunca más se iría. Mónica fue arrestada y enfrentó cargos por lesiones graves, suministro de drogas ilegales e intento de homicidio. La investigación posterior reveló que había estado involucrada en casos similares con otros niños y familias. Alicia pudo finalmente comprender a Margarita. No era un monstruo, sino una madre desesperada, enferma y consumida por una culpa obsesiva que la había llevado a la locura, creyendo honestamente que su acto era misericordioso. Era una tragedia, una enfermedad que al no ser tratada había distorsionado su amor. Un día, Alicia se atrevió a preguntar a Daniela si perdonaba a su madre. Daniela, que ahora podía mover la cabeza ligeramente, asintió con lágrimas en los ojos y susurró con un gran esfuerzo. Ella sufría, no sabía lo que hacía. 6 meses después, Daniela ya podía mover sus brazos con ayuda y formar frases cortas. Los médicos ofrecían un pronóstico alentador. Con años de terapia podría llegar a caminar con andadera y tener una vida independiente. Emilio había vendido la mansión de las Lomas, saturada de oscuros recuerdos, y compró una casa de un piso en Coyoacán, totalmente adaptada para las necesidades de Daniela, con un gran jardín, rampas y tecnología asistida. En un acto de redención total y de honrar la memoria de su esposa, Emilio no solo le ofreció a Alicia un puesto permanente, sino un lugar como familia, y fundó la Fundación Margarita Rivas para la salud mental materna, dedicando millones de pesos a ayudar a madres con depresión posparto y enfermedades mentales no tratadas. Su objetivo era evitar que otra madre llegara al punto de desesperación de Margarita y que otro niño sufriera como Daniela. La fundación ofrecía terapia gratuita, grupos de apoyo y líneas de crisis, salvando miles de vidas en su primer año de operación. Daniela se convirtió en una valiente vocera, grabando videos con su dispositivo asistido sobre la conciencia de la discapacidad y el abuso médico, inspirando a millones a ver más allá de las limitaciones físicas. Estuve atrapada 3 años, sin voz, sin movimiento, pero siempre consciente, siempre sintiendo, siempre esperando que alguien me viera. Alicia me vio, me salvó, tecleaba Daniela, convirtiendo su silencio forzado en un grito de esperanza global. 2 años después, Daniela, ahora de 9 años, caminaba lentamente con una andadera y podía hablar con oraciones completas, asistiendo a una escuela regular con apoyos. Alicia, con el apoyo de Emilio, había estudiado enfermería y trabajaba en la fundación, capacitando a cuidadores con el conocimiento que había adquirido desde el instinto. «Nunca olvidaré esa primera noche», dijo Alicia en una entrevista. «Cuando escuché los pasos, cuando vi el terror en los ojos de Daniela, supe que había algo más. Las madres de Tepito aprendemos a confiar en nuestros instintos, a ver lo que otros no ven. Daniela me enseñó que detrás de cada cuerpo que no responde puede haber una mente brillante gritando por ser escuchada». El vínculo entre la niña y la niñera que se convirtió en familia era inquebrantable. Emilio y Daniela visitaban la tumba de Margarita cada mes. «Te perdono, mamá», decía Daniela, ahora con una voz más clara y pausada.
Sé que me amabas, que creías que me ayudabas. Tu enfermedad te hizo ver las cosas mal, pero yo estoy bien ahora. Y papá y yo estamos ayudando a otras familias en tu nombre. Espero que estés en paz. La fundación crecía, inaugurando centros de día donde cada niño con discapacidad era visto como una persona completa y donde cada gesto era tomado como comunicación válida. El hijo mayor de Alicia, Miguel, se había acercado a Emilio, quien lo apadrinaba en sus estudios y le enseñaba sobre construcción, un gesto de agradecimiento. La familia, poco convencional pero real, crecía unida, con cenas y domingos en el parque, y Daniela enseñando a Lupita, la hija menor de Alicia, a usar su computadora adaptada. ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, preguntó Daniela un día, ya con 11 años y hablando con mayor fluidez. No era no poder moverme, era que todos asumían que no entendía. Me hablaban como si fuera un bebé, tomaban decisiones por mí sin preguntarme. Mónica me inyectaba mientras me decía que era por mi bien, y yo gritaba por dentro, pero nadie escuchaba. Alicia le tomó la mano, asegurándole que ahora sí la escuchaba, y siempre lo haría. Por eso, cada noche antes de dormir, le agradezco a Dios que te enviara, que no renunciaras como las otras, que tuvieras el valor de abrir esa puerta del sótano, le dijo Daniela. Pero Alicia corrigió con amor y firmeza. Tú tenías el valor, mi niña. Tú luchaste 3 años contra las drogas, contra el silencio forzado. Tú seguiste consciente cuando hubiera sido más fácil rendirte. Tú eres la valiente. La fundación creció hasta tener 10 centros, una línea nacional de ayuda y programas de capacitación. Todo había comenzado con el llanto nocturno de una niña, un llanto que no era debilidad, sino resistencia, un grito silencioso que decía: «Estoy aquí, soy persona, véanme». En su cumpleaños número 13, Emilio le preguntó a Daniela si todavía tenía pesadillas. Ella admitió que a veces soñaba que estaba paralizada y nadie la escuchaba, pero que despertaba y veía a su familia, recordaba que estaba libre y segura. Emilio la abrazó, prometiéndole que nunca más la fallaría ni la dejaría sola. «No me fallaste, papá», respondió Daniela poniendo su cabeza en su hombro. «También estabas atrapado en tu trabajo, en tu dolor por mamá, en tu culpa. Pero Alicia nos liberó a los dos, nos enseñó a ser familia otra vez». Ese año, Daniela escribió un libro con ayuda de su computadora adaptada, tecleando su historia durante meses, un texto que tituló «Ojos que gritan, mi vida en silencio forzado». El libro se publicó cuando tenía 14 años, se convirtió en un bestseller y sus ganancias se destinaron a la fundación, siendo utilizado en escuelas para enseñar sobre la conciencia de la discapacidad y el consentimiento. Daniela dio conferencias, primero en silla de ruedas, luego con andadera y finalmente con un bastón, donde cada paso era una victoria visible de su voluntad. En una charla TED a los 16 años, con una madurez que superaba su edad, abordó el tema más doloroso. «¿La gente me pregunta si odio a mi mamá? No, la amo. Estaba enferma. La enfermedad mental puede hacer que personas amorosas hagan cosas terribles. Mi mamá creía que me ayudaba, creía que eliminar mi conciencia era misericordia. Estaba devastadoramente equivocada, pero venía de un amor distorsionado por la enfermedad. Por eso honro su memoria, ayudando a que otras madres obtengan la ayuda que ella necesitaba, para que ningún otro niño sea silenciado por un amor malinterpretado». El público, conmovido, la ovacionó de pie. Años después, Daniela estudió psicología con el deseo de especializarse en trauma y comunicación alternativa y continuó trabajando en la fundación que llevaba el nombre de su madre. Reflexionando, se dio cuenta de que todo había cambiado aquella noche que Alicia abrió la puerta del sótano. Encontramos la verdad aterradora, pero también encontramos liberación.
descubrimos que mi discapacidad era mitad real, mitad inducida, y aprendimos que el amor sin límites, sin ayuda profesional, puede volverse peligroso. La fundación crecía exponencialmente, ayudando anualmente a más de 50.000 familias, y en el jardín de su centro principal había una placa en memoria de Margarita Rivas, un recordatorio de que su lucha con la enfermedad mental debía inspirar compasión y el sufrimiento de su hija debía inspirar acción. El juicio contra Mónica comenzó 6 meses después de su arresto y Daniela, usando ahora una andadera con ruedas, insistió en estar presente. «Necesito verla a los ojos. Necesita saber que no me destruyó», había dicho. El testimonio de Daniela, leído por una voz sintetizada conectada a una pantalla grande a través de su dispositivo de comunicación asistida, fue la evidencia más devastadora para la corte. «Recuerdo cada inyección. Mónica llegaba los martes y jueves, me decía, «Esto te ayudará a relajarte». Sentía el pinchazo, luego mis músculos dejaban de responder. Mi mente gritaba, pero mi boca no se movía. Cada semana perdía más control hasta que ya no pude mover nada, excepto mis ojos. Ella hablaba de que era un acto de amor, pero yo estaba consciente, completamente consciente, escuchando cómo planeaban borrarme. La sala quedó en un silencio absoluto, con varios jurados llorando ante la magnitud de la tortura. La defensa de Mónica argumentó que ella creía estar ayudando, que había sido manipulada por Margarita y que pensaba que Daniela realmente no era consciente. Alegaron que creía estar practicando una eutanasia compasiva, pero el fiscal contraargumentó con registros bancarios que demostraban que Mónica había recibido 3 millones de pesos en 2 años, había buscado activamente drogas más fuertes y había continuado el protocolo después de la muerte de Margarita por iniciativa propia. «Esto no es compasión», declaró el fiscal. «Es lucro del sufrimiento ajeno. Es sadismo disfrazado de misericordia». El veredicto del jurado fue unánime. Culpable de todos los cargos, incluyendo lesiones graves agravadas e intento de homicidio calificado, con una sentencia de 30 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Después del juicio, Daniela tecleó en su dispositivo. «No siento alegría, solo tristeza. Otra vida destruida por mi condición. Pero espero que esto evite que otros niños sufran lo mismo». La investigación que siguió reveló más casos. Mónica había estado involucrada en el envenenamiento excesivo y sistemático de otros niños con discapacidades severas, familias que pensaban que sus hijos simplemente empeoraban. La Secretaría de Salud abrió una investigación nacional y se implementaron nuevos protocolos para la supervisión estricta de terapeutas y el derecho a segundas opiniones y cámaras de seguridad en las sesiones de terapia. Emilio se convirtió en un activista, testificando ante el Congreso. «Mi dinero no protegió a mi hija», declaró ante la Comisión de Salud. «Si nos pasó a nosotros con todos nuestros recursos, ¿cuántos niños pobres están sufriendo sin que nadie lo sepa? Necesitamos leyes más fuertes, protecciones reales». La Fundación Margarita Rivas expandió sus servicios para incluir una línea de denuncia anónima, investigadores y abogados gratuitos para las víctimas de abuso. En su primer año recibieron más de 800 llamadas, investigaron más de 200 casos y confirmaron abuso en 89, no todos tan dramáticos como el de Daniela, pero todos importantes. Daniela dedicó su tiempo a visitar familias, compartiendo su historia y ofreciendo esperanza. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Una familia en particular conmovió profundamente a Daniela. Los Hernández de Ciudad Nezahualcóyotl, cuyo hijo, Juanito, de 6 años, tenía parálisis cerebral.
Sus padres, trabajadores de maquila, apenas podían pagar terapias básicas y los médicos les habían dicho que su daño cerebral era demasiado severo para que entendiera. Daniela pasó una tarde con Juanito y reconoció de inmediato lo que ella conocía también, una conciencia atrapada. «Él entiende en todo», le dijo a la madre Rosa. «Mira cómo sus ojos me siguen, cómo cambia su expresión cuando hablo. Él está ahí, solo necesita herramientas». La fundación donó tecnología asistida, una computadora con seguimiento ocular y software de comunicación. En solo 3 meses, Juanito escribió su primera palabra usando solo sus ojos para seleccionar las letras. «Mamá». Rosa lloró durante horas. 6 años pensando que no me conocía y siempre estuvo ahí, siempre me escuchó. Casos como el de Juanito se multiplicaron. Alicia desarrolló un programa de capacitación para cuidadores, enseñándoles a leer señales. Un cambio en la respiración, una tensión muscular, un movimiento ocular. Todo es comunicación, solo necesitamos aprender el lenguaje. Su mantra enseñado por Daniela era presumir competencia siempre, asumir que la persona entiende, hablarles con respeto, explicar lo que vas a hacer antes de hacerlo, darles opciones siempre que sea posible. Emilio transformó su negocio de construcción y Constructora Rivas ahora se especializaba en diseño universal. Sus edificios eran accesibles no como obligación legal, sino como un estándar de belleza y funcionalidad, con rampas integradas en la arquitectura y baños adaptados con estilo. La accesibilidad no tiene que ser fea, decía en conferencias de arquitectura. Puede ser hermosa y beneficia a todos, no solo a personas con discapacidad, padres con carriolas, personas mayores, gente con lesiones temporales. Sus proyectos ganaron premios internacionales y otros constructores comenzaron a copiar su modelo, volviendo lentamente a la Ciudad de México un lugar más accesible. Mientras tanto, la recuperación física de Daniela asombraba a los médicos. A los 12 años caminaba con un bastón y a los 13 podía recorrer distancias cortas sin apoyo. Nunca habíamos visto una recuperación así. Su cerebro encontró nuevas rutas. La plasticidad neurológica es milagrosa, admitió el doctor Ramírez. No fue un milagro, corrigió Daniela. Fue trabajo duro, terapia 5 horas diarias, dolor, frustración, querer rendirme 1000 veces, pero tenía razones para luchar. Tenía familia, tenía propósito. Su voz también mejoró y ya no necesitaba el dispositivo asistido para conversaciones sencillas. En su cumpleaños número 14, la familia completa celebró en la casa de Coyoacán con los 5 niños. Daniela, Miguel, Carlitos, Lupita y un nuevo bebé que Alicia había adoptado. Daniela caminaba con determinación, persiguiendo a Lupita con una pistola de agua en el jardín. Emilio y yo la observaban con asombro. Hay días que todavía me parece una pesadilla, admitió Emilio. Pensar en lo que Margarita le hizo, lo que Mónica continuó. Si tú no hubieras... Emilio, no me interrumpas. Lo hice y Daniela luchó y tú aprendiste a ser padre otra vez, interrumpió Alicia. Mira lo que construimos de las cenizas. La relación de Emilio y Alicia había evolucionado de empleador y empleada a una conexión más profunda. Familia, pareja, socios en vida y misión. ¿Te he dicho hoy que te amo?, preguntó Emilio. Solo 3 veces, respondió Alicia con una sonrisa. Pero acepto una 4ª. Se casaron ese otoño en una ceremonia pequeña en el jardín. Daniela fue la madrina y Miguel acompañó a Alicia al altar. Hoy no solo nos casamos, Alicia y yo, dijo Emilio en sus votos. Hoy celebramos la familia que el dolor forjó, que la tragedia transformó en propósito, que el amor sanó. Alicia lloró lágrimas. Felices, algo que no había hecho en años. Vine a esta casa hace 4 años buscando trabajo, dijo. Encontré familia, encontré misión
encontré amor y aprendí que a veces las personas más rotas son las que pueden sanar mejor a otros porque conocen el dolor, conocen la oscuridad y valoran la luz. Daniela también habló, con su voz aún pausada pero clara. Alicia me devolvió mi voz. Papá aprendió a escuchar. Juntos me devolvieron mi vida. Ahora usamos nuestras historias para ayudar a otros a encontrar las suyas. Eso es familia, no sangre, sino elección, amor, compromiso de levantarnos juntos. La fundación continuó creciendo, expandiéndose a 15 centros. Emilio y Alicia habían entrenado a 5.000 profesionales de la salud, ganado 32 casos de abuso y donado tecnología asistida a 200 familias de bajos recursos. Todo había comenzado con una mujer de Tepito que confió en su instinto, que se atrevió a abrir una puerta cerrada y creyó en los ojos de una niña que gritaba en silencio. 3 años después del juicio, Daniela, a los 15 años, había escrito su segundo libro, Voces en el Silencio, Guía para familias de personas no verbales. Era un manual práctico que incluía técnicas de comunicación, recursos tecnológicos y, sobre todo, esperanza. El libro se usaba en universidades y hospitales y se tradujo a 8 idiomas. A los 15 años, Daniela recibió una invitación para hablar en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas. Emilio estaba aterrorizado por la exposición, pero Daniela fue inquebrantable. Papá, si no hablo yo, ¿quién lo hará? ¿Cuántas personas en sillas de ruedas han hablado ante la ONU? Necesitan vernos, necesitan escucharnos, no como objetos de lástima, sino como agentes de cambio. El viaje a Nueva York fue una aventura y en el edificio de las Naciones Unidas, Daniela subió al podio, caminando lentamente con su bastón. La sala de 400 delegados internacionales se puso de pie y la aplaudió durante 5 minutos. Cuando el silencio se restauró, Daniela comenzó a hablar con su voz amplificada. Mi nombre es Daniela Rivas. Tengo 15 años. Vivo en México y durante 3 años de mi vida fui prisionera de mi propio cuerpo. No por mi discapacidad, sino porque alguien decidió que mi vida no valía ser vivida conscientemente. Narró su historia sin dramatismo, solo con los hechos. Margarita, Mónica, el sótano, las drogas, el rescate y la recuperación. Les cuento esto no por lástima, lo cuento porque no soy única. Alrededor del mundo, personas con discapacidad sufren abuso silencioso, negligencia, y el mundo mira hacia otro lado porque hemos decidido que algunas vidas valen menos. Su discurso duró 20 minutos, citando estadísticas, compartiendo casos y proponiendo soluciones concretas. Pero, más que políticas, Daniela enfatizó la necesidad de un cambio cultural. Necesitamos que el mundo vea a personas con discapacidad como personas completas, con sueños, con agencia, con derecho a tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Insistió en que su madre la amaba, pero su amor enfermo casi la mata, porque nunca la vio como una persona capaz, sino como un sufrimiento que debía ser eliminado. No la culpo. Culpo al sistema que no la ayudó, que no me protegió, que permitió que una fisioterapeuta me envenenara durante años sin supervisión. Daniela terminó con la propuesta de un protocolo de 5 puntos básicos que cada país debería implementar. El protocolo Daniela. Los puntos incluían presumir siempre la competencia de las personas con discapacidad, requerir múltiples evaluaciones médicas, proporcionar comunicación asistida gratuita, entrenar obligatoriamente a los profesionales médicos en la comunicación con pacientes no verbales y crear sistemas robustos de denuncia de abuso. La ovación fue atronadora y delegados de 30 países se acercaron, queriendo implementar el protocolo y copiar el modelo de la fundación. Esa noche, en el hotel de Nueva York,
Daniela colapsó en la cama, exhausta pero exultante. Lo hicimos, papá. Realmente están escuchando. Emilio le acarició el cabello. Siempre te he dicho que cambiarías el mundo. Solo no esperaba que fuera tan pronto. Alicia entró con té caliente y compartió que una delegada de la India estaba llorando, diciendo que nunca había visto a su hermano con parálisis cerebral como una persona completa hasta el discurso de Daniela. Esos son los momentos que importan, dijo Daniela. Cuando una persona cambia su perspectiva, ellos cambian el mundo de alguien más. Multiplicación de compasión. Regresaron a México con compromisos de 12 países para implementar el protocolo. Emilio tuvo que contratar a una coordinadora internacional para manejar las solicitudes. Sin embargo, la lucha de Daniela no había terminado. Seguía lidiando con el trauma, las pesadillas frecuentes y la ansiedad, asistiendo a terapia 2 veces por semana con una psicóloga especializada en trastorno de estrés postraumático. Hay días que quiero rendirme, confesó en una sesión. El peso de representar a toda una comunidad se siente insoportable. Soy solo una adolescente. Quiero preocuparme por exámenes y chicos, no por política internacional. Su terapeuta, la doctora Sánchez, le recordó que era válido sentirse así y que no tenía que ser una heroína todo el tiempo. Sin embargo, Daniela sentía que si no hablaba, ¿quién lo haría? Pensaba en Juanito y en los otros, niños que aún no tenían voz. Alicia, notando el agotamiento de Daniela, habló con Emilio. Necesita ser una adolescente normal por un tiempo, menos conferencias, más tiempo con amigos, más tiempo siendo niña. Emilio argumentó que las invitaciones seguían llegando, pero Alicia fue contundente. La pregunta es, ¿qué priorizamos? ¿Su impacto en el mundo o su salud mental? Porque sin lo segundo, no habrá lo primero. Emilio entendió y establecieron un límite, un evento público por mes. El resto del tiempo, Daniela sería solo una adolescente. Al principio se sintió culpable por rechazar invitaciones, pero lentamente redescubrió una vida normal. Empezó a tomar clases de arte, un deseo que siempre había tenido. Sus primeras pinturas eran oscuras, sótanos, sombras, jeringas, un procesamiento del trauma a través del arte. Pero, gradualmente, los colores se iluminaron, reflejando jardines, familia y esperanza. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Su maestra de arte, una artista famosa llamada Frida Alonso, reconoció su talento. Tienes una voz única, no solo en palabras, en imágenes. Deberías exhibir, le dijo. Daniela se menospreció, preguntando quién querría ver pinturas de una niña con discapacidad, a lo que Frida corrigió. Gente querría ver arte de una artista talentosa. Tu discapacidad es parte de ti, no todo tú. Aprende la diferencia. Esas palabras resonaron profundamente. Daniela se había definido tanto por su trauma y discapacidad que había olvidado que era más que eso. Era artista, escritora, hermana, hija, amiga y una adolescente completa. Su primera exhibición fue en una galería pequeña en Coyoacán, una mezcla de trauma procesado y belleza encontrada, con la pieza central, Ojos que gritan, un autorretrato de sus ojos verdes llenos de lágrimas y determinación. La pintura se vendió por 10,000 pesos, que Daniela donó a la fundación. El arte salvó mi cordura, explicó en la inauguración. Cuando las palabras no alcanzaban, pintaba. Cuando el activismo me agotaba, creaba. Necesitamos arte en nuestros programas. La fundación implementó programas de arte terapia, contratando a artistas con discapacidades como maestros, y los resultados fueron transformadores. Niños que nunca habían hablado creaban poesía visual. Adultos procesaban trauma a través de la escultura. La tesis de Miguel en la universidad, que demostró que la participación en el programa de arte
Reducía la ansiedad y mejoraba la comunicación familiar. Utilizó el trabajo de la fundación como estudio de caso. Daniela me enseñó esto, dijo Miguel defendiendo su tesis. Cuando no podía hablar, dibujaba. Sus dibujos en el sótano eran gritos de ayuda. El arte puede ser una comunicación tan válida como las palabras. Daniela cumplió 16 años y para su fiesta quiso un picnic en Xochimilco con su familia extendida y amigos. Este es el mejor cumpleaños de mi vida, dijo, flotando en una trajinera, feliz de estar viva, consciente, libre, amada. Esa noche recibió una llamada inesperada. El Comité Nobel la había nominado para el Premio Nobel de la Paz. La edad no determina el impacto, dijo la voz. Su trabajo ha cambiado políticas en 17 países, ha salvado innumerables vidas, ha dado voz a millones. Aunque no ganó ese año, la nominación fue una validación global de su trabajo. No necesito un premio, dijo Daniela en una entrevista. Mi premio es cada niño que encuentra su voz, cada familia que se reconcilia, cada política que cambia, cada mente que se abre. Esos son mis trofeos y tengo miles. Sin embargo, Alicia se preocupó de que Daniela se estuviera definiendo solo por su activismo, y la doctora Sánchez intervino. ¿Qué quieres para ti? No para personas con discapacidad, no para la fundación. ¿Qué quieres, Daniela? La pregunta la desarmó, porque nunca se lo había preguntado. A los 17 años, Daniela decidió tomar un año sabático antes de la universidad para descubrirse más allá del activismo. Viajó a Oaxaca para aprender arte textil con maestras zapotecas, que la trataron como una aprendiz y no como una celebridad. Ellas le enseñaron que era diferente pero capaz, y que el mundo necesitaba dejar de sorprenderse por eso. Visitó Chiapas, donde las comunidades indígenas, a pesar de su falta de recursos, practicaban la inclusión y la aceptación natural de los niños con discapacidad. No tienen dispositivos asistidos, observó Daniela, pero los niños se comunican con señas caseras, con miradas. Las familias aprendieron. Nosotros no necesitábamos doctores que nos dijeran que nuestros hijos son personas. Siempre lo supimos. Daniela regresó de su viaje con humildad, habiendo aprendido más de lo que había enseñado. Propuso a Emilio y Alicia expandir la fundación a comunidades rurales con una mentalidad de socios, aprendiendo de su sabiduría tradicional. Implementaron el programa Puentes, donde el equipo de la fundación preguntaba qué necesitaban las comunidades sin imponer métodos. Los resultados fueron hermosos. Combinaron la tecnología asistida con la medicina tradicional, y en una comunidad maya, los maestros locales adaptaron los métodos de la fundación a su idioma y cultura. Los niños con discapacidad se integraron completamente en la vida comunitaria. Esto es lo que debió ser siempre, dijo Alicia, viendo a un niño con síndrome de Down participando en una ceremonia tradicional. Inclusión, real, no forzada, natural. Daniela aplicó a la universidad, pero no a programas de trabajo social o psicología, como todos esperaban, sino a bellas artes. Quería estudiar pintura y escultura. ¿Estás segura?, preguntó Emilio, pensando que continuaría el trabajo de la fundación. El trabajo continúa, dijo Daniela, pero no puedo ser solo eso. Quiero crear, quiero explorar, quiero ser una artista que pasa a tener discapacidad, no una persona con discapacidad que pinta. Fue aceptada en la UNAM, en la Facultad de Artes. Los profesores la trataron como a cualquier otro estudiante, sin condescendencia. Tu trabajo es mediocre, le dijo un profesor de pintura sobre una pieza. Puedes hacerlo mejor. Técnica floja, composición predecible, hazlo otra vez. Nadie le había hablado así en años. En ese ambiente, sus piernas débiles no importaban, solo importaba su arte, y ella admitió que su arte necesitaba trabajo. Estudió ferozmente, sus manos le dolían, pero perseveró, encontrando una voz
artística única. Pintaba cuerpos de todo tipo, celebrando la diversidad de la forma humana. Su serie, Cuerpos Vivos, se exhibió en una galería universitaria. Un crítico importante escribió que Daniela obligaba a ver los cuerpos no como objetos de perfección o lástima, sino como territorios de experiencia vivida. Cada arruga y cicatriz contaba una historia de vida real. Es un trabajo maduro de una artista que entiende que el cuerpo no es una prisión, sino un hogar. La reseña no mencionó su discapacidad hasta el último párrafo, y solo como dato, no como definición. Finalmente, le dijo a Alicia, llorando de alegría, «Alguien ve mi arte primero, no mi silla de ruedas, no mi historia, mi arte». En la universidad conoció a Daniel, un estudiante de escultura con brazos cubiertos de arcilla, que no sabía quién era ella. Empezaron a estudiar juntos, y Daniel habló de su adicción al café y sus sueños. Solo después de 2 horas, notó el bastón de Daniela. ¿Tienes un problema de rodilla o algo? Vi que cojeabas. Parálisis cerebral, dijo Daniela, observando su reacción. Ah, qué mal rollo. ¿Te duele? ¿Puedo traer un cojín o algo? Estoy bien, acostumbrada. Cool. Oye, ¿qué opinas de los exámenes de sorpresa? La naturalidad de Daniel desarmó a Daniela. Genuinamente no le importaba su discapacidad, ni con lástima ni con admiración exagerada. Se hicieron amigos, y luego algo más. El primer beso fue en el estudio de escultura, rodeados de figuras de arcilla. ¿Esto está bien?, preguntó Daniel nervioso. No quiero que pienses que me aprovecho. Cállate y bésame otra vez, interrumpió Daniela. Alicia lloró cuando Daniela se lo contó. Lágrimas felices, ¿verdad?, preguntó Daniela. Las más felices, respondió Alicia, porque eres una joven enamorada, normal, maravillosa, exactamente lo que siempre soñé para ti. Emilio fue más protector, insistiendo en conocer a Daniel y verificar sus intenciones. Daniel visitó la casa, nervioso, trayendo flores, pero Emilio vio sinceridad en sus ojos, la forma en que miraba a Daniela como una persona completa, no un proyecto de caridad. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Bienvenido a la familia, Daniel, le dijo Emilio, pero si lastimas a mi hija, tengo recursos para hacerte desaparecer. Daniela gritó, horrorizada, pero Emilio se rió, diciendo que era mayormente una broma. Daniel se integró naturalmente en la familia. Estaba enamorado de Daniela por las razones correctas: su humor, su talento, su pasión y su perspectiva única. Me dijeron que eres famosa, comentó Daniel meses después, buscando en Google el discurso de la ONU y la nominación al Nobel. Eres como una superheroína. Soy solo una persona, corrigió Daniela, con una historia complicada, pero sobre todo, soy yo. Y esa tú es quien amo, respondió Daniel besándola, la artista gruñona que critica mi escultura, la novia que se ríe de mis chistes. Malos. La persona que me hace querer ser mejor. No, la activista famosa, aunque ella también es genial. Su relación era un refugio donde Daniela podía simplemente ser, sin presión, sin expectativas. Mientras tanto, la fundación alcanzó un hito impresionante: 100.000 familias ayudadas en 10 años. Lo celebraron con un evento en el Palacio de Bellas Artes, donde los beneficiarios, incluyendo a Juanito, que ahora era un adolescente, compartieron sus historias de transformación. Juanito, usando su computadora ocular, contó cómo la comunicación había cambiado su vida, cómo ahora estudiaba en línea y tenía amigos. Rosa, su madre, lloró en primera fila, diciendo que pensó que su hijo nunca tendría una vida real, y ahora tenía más vida social que ella. El evento recaudó 20 millones de pesos. Este no es mi logro, dijo Daniela en su discurso. Es de Alicia, que creyó, de mi papá, que cambió,
de cada terapeuta, cada voluntario, cada familia que luchó, de cada persona con discapacidad que se negó a ser silenciada. Yo solo fui la chispa, ustedes son el fuego. Daniela se graduó de la universidad con honores. Su tesis fue una serie de esculturas de manos de personas con discapacidad haciendo cosas, escribiendo, pintando, amando. Manos Capaces se tituló y el Museo de Arte Moderno la adquirió para su colección permanente. A los 23 años, Daniela tuvo su primera exhibición internacional en Madrid, vendiendo todas sus piezas. Los críticos la llamaron una voz necesaria en el 1970. Arte contemporáneo, no una artista con discapacidad, solo una artista. Emilio y Alicia envejecían con gracia, llenos de vida. Miguel ahora dirigía los programas internacionales de la Fundación. Carlitos estudiaba medicina, con especialización en neurología pediátrica. Lupita, en secundaria, quería ser abogada de derechos de personas con discapacidad. Todos ustedes, decía Daniela a sus hermanos, son mi legado real, no mis libros o arte. Ustedes dedicando sus vidas a la justicia, a la compasión. Eso es lo que importa. Daniela se casó con Daniel a los 25 años en una boda pequeña en el jardín de la casa de Coyoacán. Aquí aprendí que familia no es sangre, dijo Daniela en sus votos. Alicia me eligió cuando nadie más lo hizo. Mi papá me redescubrió. Mis hermanos me aceptaron completamente y tú, Daniel, me amas sin condiciones. Esa es la familia verdadera. Daniela caminó al altar sin bastón, lenta, con una ligera cojera, pero caminó. La audiencia lloró, no de lástima, sino de alegría y de triunfo. Tuvieron 2 hijos, ambos sanos. Daniela los crió con las lecciones aprendidas. Todos los cuerpos son buenos cuerpos. Algunos funcionan diferente. Eso no los hace menores, los hace únicos. Su hija mayor, Patricia Alicia, nombrada por sus 2 abuelas, preguntó a los 6 años, «Mami, ¿por qué caminas chistoso?» «Porque mi cerebro habla a mis piernas en un idioma diferente», explicó Daniela. «A veces se confunden, pero eso está bien. Aún me llevan a donde necesito ir». La niña aceptó la respuesta sin drama, sin pena. La fundación continuó expandiéndose. 30 años después de aquella noche en el sótano, operaba en 23 países, habiendo ayudado a más de 500,000 de familias. El protocolo Daniela era ley en 17 naciones. Pero el impacto real no estaba en los números, sino en las vidas individuales transformadas. En Juanito comunicándose con su madre, en Daniel viendo a Daniela como una persona completa, en Patricia Alicia jugando sin prejuicios. Alicia, con 70 años, seguía trabajando como directora emérita de la fundación. ¿No quieres retirarte?, preguntaba Emilio, que ya estaba retirado. Alicia reía. «Este es mi propósito. Mientras tenga fuerzas, sirvo». Daniela, a los 40 años, era una artista reconocida internacionalmente, profesora en Bellas Artes y mentora. Pero su mayor orgullo no era el arte. «Es esto», decía, abrazando a sus hijos. Familia feliz, vida plena, habiendo roto el ciclo de trauma, habiendo probado que la discapacidad no limita el amor, la creatividad o el propósito. Una noche, en el aniversario de aquella primera noche en la mansión, la familia completa se reunió en el jardín de Coyoacán. «Cuéntenos la historia otra vez», pidió Patricia Alicia, ahora adolescente. «¿Cómo la abuela Alicia salvó a mamá?» Alicia miró a Daniela. Ambas sonrieron. «No fue solo yo», comenzó Alicia. «Fue tu mamá que luchó, que se negó a rendirse, que usó sus ojos para gritar cuando nada más funcionaba. Fue tu abuelo aprendiendo a ser padre otra vez. Fue todos eligiendo el amor sobre el miedo. Y ese», agregó Daniela, «es el mensaje real. No soy especial por sobrevivir. Soy especial porque muchas personas me amaron lo suficiente para buscar la verdad, para luchar por la justicia, para no aceptar respuestas fáciles. Eso es lo que espero de ustedes.
amen lo suficiente para luchar. Miguel, ahora con 50 años y dirigiendo programas internacionales, compartió su perspectiva. En 1900, mi trabajo he visto tantos casos como el de Daniela, niños siendo silenciados por negligencia, por abuso, por sistemas rotos, pero también he visto el poder de una persona creyendo, como Alicia creyó. Esa creencia salva vidas. Carlitos, un médico respetado, asintió. En medicina nos enseñan a ver síntomas. Alicia me enseñó a ver personas. Ahora entreno a médicos jóvenes. El diagnóstico no cuenta la historia completa. El paciente cuenta su propia historia. Si puedes leerla. Lupita, abogada de 1900. Derechos humanos, agregó. He ganado 30 casos representando a personas con discapacidad. Cada vez que entro a la corte, pienso en Daniela llorando en esa mansión. Nadie escuchándola, nadie protegiéndola. Y lucho para que ninguna otra persona se sienta tan sola. Daniela miró a su familia elegida, su familia construida de cenizas. Hace 40 años, dijo, era una niña gritando en silencio, atrapada, aterrorizada, segura de que nadie vendría, pero Alicia vino y con ella la salvación no. Solo de Mónica, de la desesperanza, de la idea de que algunas vidas no valen ser vividas. Si nuestra historia enseña algo, es esto, concluyó Daniela. Toda vida tiene valor, toda voz merece ser escuchada, y el amor, amor real, valiente, implacable, puede romper cualquier silencio. Aplaudieron, lloraron y se abrazaron. En el jardín, bajo las estrellas de la Ciudad de México, la familia celebró no solo la supervivencia, sino el triunfo del amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira, de la voz sobre el silencio. La Fundación Margarita Rivas todavía existía 100 años después, siguiendo el legado de sanación. En su entrada, una placa de bronce contaba la historia de la niña que lloró, de la mujer que escuchó, de la familia que sanó. Una placa en memoria de Margarita Rivas, quien luchó con la enfermedad mental, en honor de Alicia Soto, que creyó cuando otros dudaron, en celebración de Daniela Rivas, que transformó el silencio forzado en la voz de millones. El mensaje final era una advertencia eterna, que nunca olvidemos. Detrás de cada cuerpo diferente hay una persona completa. Detrás de cada silencio hay una historia y todos merecen ser escuchados. El juicio contra Mónica Garza, que se llevó a cabo en la abarrotada sala del Tribunal del Reclusorio Norte, se convirtió en un hito legal, con Emilio contratando al mejor equipo legal de México, no por venganza, sino por la búsqueda de una justicia que protegiera a otros niños. Daniela asistió en su andadera, su presencia un testimonio silencioso que se rompió cuando su voz sintetizada reveló la verdad de la tortura semanal, la cual, a pesar de las lágrimas de varios jurados y la devastación en la sala, fue defendida por el abogado de Mónica como un acto de eutanasia compasiva, manipulada por la madre desesperada. Este argumento, sin embargo, se desmoronó ante la contundente evidencia de los 3 millones de pesos que Mónica había recibido de Margarita, su búsqueda activa de drogas más letales y su decisión de continuar el protocolo de envenenamiento después de la muerte de la madre, todo lo cual el fiscal declaró como lucro del sufrimiento ajeno. Durante un receso, Alicia encontró a Mónica escoltada por guardias y con voz temblorosa le preguntó, ¿por qué continuar después de que Margarita murió? Mónica, por primera vez mostrando una emoción real, confesó que al ver la conciencia y el sufrimiento existencial en los ojos de Daniela, creyó que si podía apagar esa luz, la niña descansaría. Alicia la confrontó declarando, no era tu decisión, no eras Dios, eras una torturadora. La condena de 30 años sin libertad anticipada resonó en la sala, un recordatorio de que la locura, incluso disfrazada de piedad, debía ser castigada,
y que la vida de Daniela y su testimonio habían asegurado que el sufrimiento de otros niños silenciados saliera a la luz, obligando a las autoridades a implementar protocolos estrictos de supervisión y protección para la población más vulnerable. Emilio y Alicia se casaron ese otoño, sellando su unión no solo como pareja, sino como socios en la misión de redención y justicia, una familia forjada por la tragedia. La visión de Daniela caminando hacia el altar, aunque con una ligera cojera, sin el bastón, fue un triunfo que hizo llorar de alegría a la audiencia. Su amor por Daniel, el estudiante de escultura, la había anclado en la normalidad de la vida, en la risa, en el arte, permitiéndole ser la artista gruñona que critica mi escultura y la novia que se ríe de mis chistes malos, liberándola de la presión de ser solo la activista famosa. A los 25 años, Daniela había transformado el sótano de los horrores de su infancia en un jardín de sanación para miles de familias, y su trabajo continuó creciendo, impactando a 23 países y a más de 500,000 de personas. El legado de Daniela no estaba solo en las leyes y las esculturas, sino en la certeza de que toda voz merecía ser escuchada y que el amor valiente podía romper cualquier silencio. Alicia se convirtió en la guardiana eterna de ese legado, una mujer de 70 años que seguía sirviendo a la fundación porque este es mi propósito. Y Daniela, la niña que gritó en silencio, se convirtió en el faro que demostró que el trauma y la discapacidad no eran limitaciones para el amor, la creatividad o el propósito, y que el miedo jamás podría ganar cuando el amor ya había triunfado. Su historia, grabada en la placa de bronce a la entrada de la fundación, es un recordatorio perpetuo de que detrás de cada cuerpo diferente hay una persona completa y detrás de cada silencio hay una historia que merece ser contada. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.